Hola y bienvenidos a Roma Eterna. Hoy vamos a descubrir los orígenes de Roma, una historia donde el mito y la realidad chocan. La imagen es una de las más famosas de la historia. Dos hermanos gemelos abandonados a su suerte, amamantados por una loba en la orilla del río Tíber. Son Rómulo y Remo, los fundadores de una ciudad que estaba destinada a gobernar el mundo conocido durante siglos. Pero ¿cuánto hay de verdad en esta leyenda tan poderosa? ¿Nació realmente el mayor imperio de la antigüedad de un fratricidio, del asesinato de un hermano por otro? Acompáñanos a desenterrar los cimientos de la ciudad eterna. Exploraremos sus mitos, lo que la arqueología moderna nos revela y la crucial influencia de sus vecinos, los etruscos. Vamos con el capítulo de hoy. Para entender el origen de Roma, primero hay que viajar mucho más atrás en el tiempo. Hay que irse a otra ciudad legendaria, una que ardía hasta los cimientos. Estamos en Troya. Las murallas que resistieron 10 años de asedio griego han caído. En medio del caos, un hombre escapa por orden de los dioses. Se llama Eneas. Lleva a su anciano padre sobre los hombros y a su pequeño hijo de la mano. Es la imagen perfecta del deber y la piedad, la pietas romana. Eneas no solo estaba salvando a su familia, llevaba consigo el futuro de su pueblo. Su misión era encontrar una nueva patria en el oeste, en una tierra llamada Hesperia, que hoy conocemos como Italia. ¿Por qué es tan importante este refugiado troyano? Porque según la leyenda, de su sangre nacerían los futuros fundadores de Roma. Esta historia conectaba a los romanos, un pueblo de pastores y agricultores, con los grandes héroes de la mitología griega. Les daba un pasado glorioso y un linaje divino. Nada menos que la diosa Venus era la madre de Eneas. Siglos después, el poeta Virgilio escribiría la Eneida por encargo del emperador Augusto. No era solo un poema épico, era una brillante herramienta de propaganda política. Consolidaba la idea de que Roma estaba destinada a gobernar y que Augusto, como descendiente de Eneas, era el hombre elegido para liderarla. Un origen divino siempre viene bien para justificar el poder. Tras un largo y peligroso viaje por el Mediterráneo, Eneas y sus seguidores llegaron a las costas del Lacio. Allí, el héroe fundó la ciudad de Lavinium. Su hijo Ascanio más tarde fundaría Alba Longa, una ciudad en las colinas que se convertiría en la cuna de una dinastía. Durante generaciones, los descendientes de Eneas reinaron en Alba Longa. El linaje troyano echó raíces en suelo itálico. La promesa de los dioses se mantenía viva, esperando el momento en que dos hermanos de esa misma sangre cumplieran finalmente el destino. La historia continúa en Alba Longa, la ciudad fundada por el hijo de Eneas. Durante generaciones, sus descendientes gobernaron en una paz relativa. Pero como suele pasar en las mejores familias, el poder corrompió la sangre. El trono le pertenecía a un rey llamado Numitor. Sin embargo, fue destronado por su propio hermano, un hombre consumido por la ambición llamado Amurio. Para asegurarse de que nadie reclamara el trono, Amurio se embarcó en una purga familiar digna de una tragedia. Asesinó sin piedad a los hijos varones de Numitor. El linaje parecía cortado. A la única hija de Numitor, Rea Silvia, le reservó un destino diferente pero igual de cruel. La forzó a convertirse en sacerdotisa de la diosa Vesta. Esto implicaba un voto de castidad de 30 años. La penalización por romperlo, ser enterrada viva. Un plan astuto para extinguir la descendencia de su hermano. Pero aquí es donde la leyenda da un giro espectacular. El dios de la guerra, Marte, quedó prendado de la belleza de Rea Silvia. Según el mito, la visitó en el templo, y de esa unión divina nacieron dos gemelos. ¿Una intervención celestial o una excusa muy conveniente? La historia oficial romana eligió la versión más épica. Amurio no se creyó nada de la historia. Enfurecido por el fracaso de su plan, dio una orden terrible. Los recién nacidos, Rómulo y Remo, debían ser ahogados en el río Tíber. Los sirvientes, quizás con algo de piedad, los colocaron en una cesta y la abandonaron a la corriente. Por suerte, el Tíber estaba crecido y las aguas eran más tranquilas de lo normal. La cesta no se hundió, sino que flotó suavemente hasta quedar atrapada en las raíces de una higuera. Y es aquí donde aparece la gran protagonista no humana de Roma. Una loba, Luperca, que acababa de perder a sus propios cachorros. La loba no los atacó. Al contrario, los amamantó y protegió como si fueran suyos. Este símbolo es fundamental para entender a los romanos. No se veían a sí mismos como hijos de la civilización, sino de la naturaleza salvaje.
Su madre era una loba y su padre era el dios de la guerra. Finalmente, un pastor del rey llamado Faustulo encontró a los niños. Él y su esposa los criaron en una humilde cabaña. Los gemelos crecieron fuertes y se convirtieron en líderes naturales. Defendían los rebaños y demostraban un coraje que delataba su increíble origen. Aún no lo sabían, pero el destino de una ciudad eterna ya corría por sus venas. Los gemelos, ya adultos, no tardaron en conocer la verdad sobre su origen. En un acto de justicia poética, regresaron a Alba Longa, derrocaron a su tío abuelo Amulio y devolvieron el trono a Numitor, su abuelo. Pero Rómulo y Remo no estaban hechos para vivir a la sombra de otro rey. Querían su propio reino. Decidieron fundar una nueva ciudad en las colinas junto al Tíber, donde la loba los había salvado. El problema es que una ciudad no puede tener dos reyes. Rómulo eligió la colina del Palatino para empezar. Remo, por su parte, prefirió el Aventino. La primera grieta seria entre los hermanos se había abierto. Para resolverlo, acordaron dejar que los dioses decidieran. Realizarían un augurio, una consulta a la voluntad divina, observando el vuelo de las aves. Remo fue el primero en ver la señal. 6 majestuosos buitres sobrevolaron su colina. La victoria parecía suya. Pero poco después, sobre el Palatino, Rómulo vio el doble, 12 buitres. El debate se transformó en una pelea a gritos. ¿A quién favorecían los dioses? Rómulo no esperó una respuesta. Tomó un arado tirado por un buey y una vaca blancos y comenzó a trazar un surco en la tierra. Esta línea era el Pomerium, la frontera sagrada e inviolable de su futura ciudad. Un límite que nadie podía cruzar en armas. Remo, sintiéndose humillado, se burló del modesto muro de su hermano. Y para demostrar su desprecio, lo saltó de un brinco. Fue un acto sacrílego, una ofensa mortal. Rómulo, ciego de ira, lo mató en el acto. Las crónicas le atribuyen una frase terrible: así perezca en adelante todo el que salte mis murallas. La fundación de Roma quedaba sellada con sangre fraterna. Ocurrió, según la tradición fijada por el historiador Varrón, el 21 de abril del año 753 a.C. La ciudad no nació de un pacto pacífico, sino de un asesinato. Este acto violento se convirtió en el ADN de Roma, una oscura premonición de las futuras guerras civiles y de una expansión implacable. La leyenda es poderosa, sellada con sangre y una fecha concreta en el calendario. Pero si excavamos bajo la superficie del mito, la arqueología nos cuenta una historia diferente. Una que es menos épica, pero quizás mucho más interesante. La arqueología revela lo que realmente había bajo las colinas de Roma. En lugar de una ciudad planificada, encontramos evidencia de humildes comienzos. Mucho antes de la fecha tradicional de fundación, entre los siglos X y VIII a.C., el Palatino era una simple aldea. Estaba poblada por pastores que vivían en cabañas circulares de madera y barro. Los arqueólogos han desenterrado los agujeros de los postes que sostenían estas cabañas. También han encontrado fragmentos de cerámica y herramientas sencillas. No hay rastro de palacios ni templos. Solo la vida cotidiana de una comunidad primitiva que buscaba seguridad en las alturas, lejos de las inundaciones del Tíber. Pero entonces, algo cambia. A mediados del siglo VIII a.C., justo en la época de la leyenda, aparece una estructura más ambiciosa. El arqueólogo Andrea Carandini descubrió los restos de una muralla defensiva de Toba, en la ladera del Palatino. ¿Era esta la muralla de la leyenda? Muchos creen que este muro es la base histórica del Pomerium sagrado de Rómulo. Pudo ser la primera unificación de las aldeas de la colina en un único asentamiento protegido. Una especie de acto fundacional colectivo. Mientras esto ocurría en el Palatino, el valle de abajo era muy diferente. El futuro corazón de Roma, el Foro, no era más que un pantano insalubre utilizado como cementerio. Solo más tarde sería drenado para convertirse en el bullicioso centro cívico que todos conocemos. La realidad parece ser que Roma no nació en un solo día. Fue un proceso lento de sincretismo. Varias aldeas de latinos y sabinos, asentadas en las colinas cercanas, se fueron uniendo. Con el tiempo, sus historias se fusionaron en una sola gran leyenda. La de 2 hermanos y una loba. Un mito perfecto para un pueblo que se preparaba para conquistar el mundo. Mientras las aldeas del Palatino crecían, Roma no existía en un vacío. Al norte se encontraba una civilización mucho más avanzada y misteriosa, los etruscos.
Si los primeros romanos eran pastores en cabañas de barro, los etruscos eran ingenieros, artistas y comerciantes con ciudades sofisticadas. Ellos tenían el manual de instrucciones para construir una civilización. Y los romanos fueron unos alumnos excelentes. Los etruscos trajeron a las 7 colinas la tecnología que transformaría un conjunto de aldeas en una verdadera ciudad. Eran maestros de la arquitectura y la ingeniería hidráulica. Introdujeron en Roma el arco de medio punto, una innovación que cambiaría la construcción para siempre. El mayor ejemplo de su genio práctico. La construcción de la cloaca máxima no era solo una alcantarilla, sino un monumental sistema de drenaje. Esta obra de ingeniería desecó el pantano que ocupaba el Valle del Foro. De repente, un cementerio insalubre se convirtió en el futuro corazón político y social de Roma. La influencia etrusca fue mucho más allá de los ladrillos. El concepto de un rey con poder absoluto, el lúcumo, era puramente etrusco. También lo eran los símbolos que lo acompañaban, como los lictores que portaban las fasces, esos haces de varas con un hacha. Sí, el mismo símbolo que siglos más tarde daría nombre al fascismo. También importaron su alfabeto, que a su vez habían adaptado de los griegos. Y con él, sus rituales. Los etruscos eran famosos por su habilidad para leer el futuro en las entrañas de los animales sacrificados. Esta práctica, la haruspicia, se convirtió en una obsesión para los romanos. Esta influencia cultural y tecnológica acabó convirtiéndose en dominio político. Durante un tiempo, Roma fue gobernada por una dinastía de reyes de origen etrusco, los Tarquinios. Bajo su mandato, la ciudad experimentó un desarrollo urbano sin precedentes. Se construyeron los primeros grandes templos y murallas. Roma demostró desde el principio uno de sus mayores talentos: la capacidad de observar, absorber y mejorar las ideas de sus vecinos. La base sobre la que se construiría su futuro imperio no fue del todo romana. Tenía un profundo y decisivo acento etrusco. Tras la etapa de fundación y la decisiva influencia etrusca, Roma necesitaba una estructura. ¿Cómo se gobierna una ciudad nacida de la violencia y la ambición? La respuesta fue la monarquía. Según la tradición, esta forma de gobierno duró 244 años, desde el 753 hasta el 509 a.C., y fue liderada por una sucesión de 7 reyes legendarios. El primero, Rómulo, fue el fundador y el guerrero, pero su sucesor fue todo lo contrario. Numa Pompilio era un sabino conocido por su piedad y sabiduría. No construyó murallas, sino templos. No organizó ejércitos, sino el calendario y los rituales religiosos que definirían la fe romana durante siglos. Después de la paz de Numa, el péndulo volvió a la guerra con Tulo Hostilio, un rey que expandió el territorio de Roma a base de conquistar a sus vecinos. Le siguió Anco Marcio, recordado por fundar el puerto de Ostia, conectando la ciudad con el mar y el comercio. Estos primeros 4 reyes sentaron las bases latinas y sabinas de la identidad romana. Pero para crecer, Roma necesitaba un liderazgo más sofisticado. Llegó el turno de los reyes etruscos. Tarquinio Prisco inició grandes obras públicas como el Circo Máximo y el primer gran sistema de alcantarillado. Su sucesor, Servio Tulio, fue un reformador clave. Creó el primer censo, organizando a los ciudadanos por su riqueza y no por su linaje. También construyó las famosas murallas servianas. Fue en esta época cuando se crearon las instituciones que perdurarían 1000 años. Rómulo, según la leyenda, había creado el Senado como un consejo de 100 ancianos, los patres o padres de la patria, para que lo aconsejaran. Junto al rey, también existía una asamblea popular, los comicios curiados, donde el pueblo podía ratificar las decisiones. El último rey fue Tarquinio, apodado el Soberbio por su tiranía. Su reinado de arrogancia y abuso de poder llevaría a los romanos a decir: «¡Basta!». El período monárquico, real o legendario, había sentado las bases de la ciudad, pero su final violento daría a luz a algo completamente nuevo. El reinado de Tarquinio el Soberbio fue una lección práctica sobre cómo corromper el poder. Gobernaba con desprecio por las tradiciones, ignorando al Senado y usando el miedo como su principal herramienta política. Sus grandes obras, aunque impresionantes, se construyeron con el trabajo forzado de los ciudadanos. La ciudad crecía en piedra, pero la libertad se encogía en los corazones. La chispa de la rebelión no saltó en el campo de batalla, sino en el hogar de una mujer noble.
El hijo del rey, Sexto Tarquinio, quedó prendado de Lucrecia, la esposa de su primo Colatino. En ella veía el máximo ejemplo de la virtud romana, una cualidad que él, en su arrogancia, decidió que debía poseer y profanar. Una noche, aprovechando la ausencia de su esposo, Sexto Tarquinio entró en la casa de Lucrecia. La amenazó no solo con matarla, sino con algo peor para un romano. Juró que la asesinaría junto a un esclavo, para que pareciera que había sido sorprendida en un acto de adulterio vergonzoso. Ante la destrucción total de su honor, Lucrecia cedió. A la mañana siguiente, devastada, Lucrecia envió mensajeros urgentes. Llamó a su padre, Espurio Lucrecio, y a su esposo, Colatino. Les pidió que vinieran con un amigo de confianza, y así fue como Lucio Junio Bruto los acompañó. Cuando estuvieron reunidos, les contó la terrible agresión que había sufrido. Les hizo jurar que vengarían su honor perdido, y entonces, antes de que pudieran detenerla, sacó una daga que llevaba oculta entre sus ropas y se la clavó directamente en el corazón. Fue Bruto, quien había fingido ser un simple idiota para sobrevivir a la tiranía, el que reaccionó primero. Arrancó la daga del pecho de Lucrecia y la levantó en alto, aún goteando sangre. Juró por esa sangre que perseguiría a Tarquinio y a toda su descendencia con fuego y espada. Juró que ni ellos ni nadie volvería a reinar en Roma. Llevaron el cuerpo sin vida de Lucrecia al foro. La visión de la noble mujer, junto al apasionado discurso de Bruto, fue la señal que todos esperaban. La furia contenida durante años de opresión estalló violentamente por toda la ciudad. Las puertas de Roma se cerraron para el rey, que se encontraba fuera en una campaña militar. El pueblo, reunido en asamblea, votó por el exilio de toda la familia Tarquinia. El año era el 509 a.C. La monarquía romana había terminado para siempre. La palabra rey se convirtió en un insulto, en un sinónimo de tirano. Sobre las cenizas de la monarquía y la sangre de Lucrecia, nacía algo nuevo. Nacía la República Romana. Gracias por acompañarnos en este viaje a los orígenes de Roma. Hemos visto cómo el mito de una loba y dos hermanos se entrelazó con la historia de pastores y reyes etruscos. Fuimos testigos de cómo la sangre de una mujer virtuosa puso fin a la tiranía y dio a luz a algo nuevo. Pero esta historia no ha terminado, es solo el comienzo. Si te ha gustado, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte nuestro próximo capítulo. En él veremos cómo esta joven república comenzó su imparable, y a veces brutal expansión por toda Italia.